Bienvenidos a un nuevo vídeo de la serie Revisando la carrera de Psicología, nivel 2. Continuamos con la unidad 3 de la asignatura de Psicología del Desarrollo 1. Comencemos. Índice 1. Unidad 3, la primera infancia, 3 a 6 años. 1.1 Información de la unidad. 2. Información de los subtemas. 2.1 Cambios físicos. 2.2 Desarrollo intelectual. 2.3 Desarrollo del lenguaje. 2.4 Desarrollo social y de la personalidad. La primera infancia, 3-6 años. Los primeros años de un niño son críticamente importantes ya que proporcionan la base para el resto de la vida. Durante la primera infancia, se inician y establecen patrones de comportamiento, competencia y aprendizaje. Los factores socioambientales comienzan a modificar la herencia genética. Las células cerebrales crecen en abundancia según. Todo esto ayudará al niño a aprender a desenvolverse de manera adecuada en su entorno. Los niños aprenden rápidamente durante sus primeros años que, en cualquier otro momento de la vida, por ejemplo, es más fácil que aprendan desde niños otro idioma que cuando ya sean adultos. Necesitan amor y cariño, atención, estímulo y estimulación mental, así como alimentos nutritivos y un buen cuidado de salud siendo este psicológico, físico y emocional para desarrollar todo su potencial según. Para así poder tener las herramientas suficientes para enfrentarse a situaciones de la vida. La calidad de la atención brindada por los padres de familia hacia los niños durante los primeros años de vida, incluida la atención médica, la nutrición y la atención social, siendo también la interacción y estimulación parte de este proceso, pueden tener un efecto duradero en el desarrollo del cerebro. La primera infancia es la fase de desarrollo más importante en la vida de un ser humano, esto es debido a que abarca el periodo desde la concepción hasta la edad de 6 años. El periodo desde la concepción hasta los 3 años es de vital importancia para el crecimiento y el funcionamiento del cerebro. Para esto el niño necesita, cabe recalcar, una buena nutrición y cuidado de la salud, apego seguro a un cuidador primario y estimulación. En cuanto a las edades comprendidas entre los 3 a 6 años de edad, el niño está listo para desarrollar habilidades de prealfabetización y prearitmética, por ejemplo, reconocer y decir las vocales y los colores, colorear dibujos, reconocer los números, etc. para participar en actividades grupales, en otras palabras, obtener un mayor sentido de sí mismo, explorar, jugar con sus compañeros y desarrollar confianza. La primera infancia es la etapa en que los niños, particularmente los niños de familias desfavorecidas, son los que más se benefician al participar en preescolar. A la edad de 6 los niños están listos para participar en la educación formal en la escuela primaria. Si la transición de preescolar a la escuela entre las edades de 6 a 8 es tranquila, es probable que los niños entren al ritmo de la escuela con mayor facilidad y lograr y tener éxito en la educación formal. Los primeros años de edad es un periodo en la cual existe una inmensa vulnerabilidad y oportunidad. Lo que se hace o no se hace durante estos años especiales de vida, pueden tener un impacto permanente en los niños, ya sea en la salud, en el comportamiento, su manera de pensar, en la capacidad de interactuar, por ejemplo, formar relaciones sociales, en el éxito en el ámbito educativo y laboral. La UNICEF refiere que la primera infancia enfatiza las bases críticas para la salud, el aprendizaje y el comportamiento a lo largo del curso de la vida. Durante los primeros años de vida, los niños cambian de recién nacidos dependientes e indefensos, a caminar, hablar, y niños activos para resolver problemas. Este proceso de cambio ocurre debido a la compleja interacción entre naturaleza y crianza, genes y medio ambiente. Las cualidades nutritivas del medio ambiente y las relaciones humanas que los niños desarrollan con sus padres, cuidadores, familiares y la comunidad, tienen uno de los impactos más significativos y duraderos en el desarrollo de los infantes. El desarrollo infantil es el surgimiento gradual de las capacidades del niño para ver, escuchar, hablar, moverse, pensar y resolver problemas. Todos los niños desarrollan habilidades similares, pero a diferentes velocidades, dependiendo de su genética. Factores previos a la concepción como la edad de la madre y el estado del hierro también influyen en el desarrollo del niño. El entorno social y físico en el que se crían los niños, tiende a influir en si desarrollarán un sentido de curiosidad,
entusiasmo por aprender y confianza en sí mismos. 2.1 Cambios físicos. Los cambios físicos que ocurren en los niños en la primera etapa de la infancia, 3-6 años, es un aumento creciente de la masa corporal, lo que conlleva un aumento de peso, lo cual se manifiesta a través de kilogramos y centímetros. Los niños crecen más rápido en esta etapa y avanza mucho en cuanto a su desarrollo muscular y su coordinación. En esta etapa los niños son más fuertes y gozan de mucha salud. A medida que el infante va creciendo tiene una silueta más delgada, sus extremidades superiores e inferiores se alargan, mientras que la cabeza se mantiene relativamente grande. Sin embargo, sus otras partes del cuerpo están alcanzando su tamaño normal, pareciéndose a la de un adulto. Asimismo, su organismo empieza a cambiar, por ejemplo, su barriga empieza a reducirse, el crecimiento muscular y del esqueleto se vuelve más fuerte, los cartílagos van cambiando y se transforman en huesos para poder proteger los órganos internos. Todos estos cambios permiten a que los niños desarrollen muchas habilidades motrices, el sistema circulatorio genera mayor capacidad y su sistema de inmunidad lo protege de infecciones. Los niños entre las edades de 3 y 6 años tienden a crecer aproximadamente 3 pulgadas de altura cada año y aumentan de 4 a 5 libras cada año. El niño promedio de 6 años pesa aproximadamente 46 libras y mide aproximadamente 46 pulgadas de altura. Durante la primera infancia, los niños comienzan a perder algo de la grasa de bebé, haciéndolos menos como un bebé y más como un niño a medida que avanzan en esta etapa. Alrededor de los 3 años, los niños tendrán los 20 dientes primarios y alrededor de los 4 años tendrán una visión de 20/20. Muchos niños toman una siesta durante el día hasta alrededor de los 4 o 5 años, luego duermen entre 11 y 13 horas por la noche. Los cuidadores, ya sean padres o no, deben tener en cuenta que están estableciendo preferencias de sabor a esta edad. Cuando los niños o niñas que se enseñan a sabores como la grasa, las golosinas o dulces, o a la vez a lo salado, pueden presentar complicaciones en la alimentación y se tornen resisten o no querer comer las frutas, las verduras, o los vegetales debido a que presentan sabores más sutiles a comparación de los sabores antes mencionados. La falta de una dieta saludable puede conducir a la obesidad durante esta y futuras etapas. Ofrecer una dieta de diversas opciones de alimentos, limitar los alimentos con alto contenido calórico, pero bajo valor nutricional y limitar las opciones de bebidas con alto contenido calórico puede contribuir en gran medida a la salud del niño durante esta etapa de la vida. Entre los cambios que existen en los niños de 3 a 6 años son: 1. Gana alrededor de 4 a 5 libras, 1.8 a 2 y 25 kilogramos, por año. 2. Crece alrededor de 2 a 3 pulgadas, 5 a 7,5 centímetros, por año. 3. Tiene los 20 dientes primarios a los 3 años. 4. Tiene visión 20/20 a los 4 años. 5. Duerme de 11 a 13 horas por la noche, la mayoría de las veces sin una siesta durante el día. El desarrollo motor grueso en los niños de 3 a 6 años debe incluir: volverse más hábil para correr, saltar, lanzar temprano y patear. Atrapar una pelota que rebota. Pedalear un triciclo, a los 3 años. Ser capaz de conducir bien alrededor de los 4 años. Saltar sobre un pie, alrededor de los 4 años, y luego balancearse sobre un pie por hasta 5 segundos. Hacer una caminata del talón a los pies, alrededor de los 5 años. Los hitos del desarrollo motor fino alrededor de los 3 años deben incluir: dibujar un círculo. Dibujando a una persona con 3 partes. Comenzar a usar tijeras de punta Roma para niños. Autovestirse, con supervisión. Los hitos del desarrollo motor fino alrededor de los 4 años deben incluir: dibujando un cuadrado. Usando tijeras, y eventualmente cortando una línea recta. Ponerse la ropa adecuadamente. Administrar una cuchara y un tenedor cuidadosamente mientras come. Los hitos del desarrollo motor fino alrededor de los 5 años deben incluir: extendiéndose con un cuchillo. Dibujando un triángulo. En cuanto al desarrollo del lenguaje tenemos: los niños de 3 años utilizan pronombres y preposiciones apropiadamente. Oraciones de 3 palabras. Palabras plurales. Los niños de 4 años comienzan a
Comprender las relaciones de tamaño. Sigue un comando de 3 pasos. Cuenta hasta 4. Nombre 4 colores. Disfruta rimas y juegos de palabras. Los niños de 5 años comienzan a muestra una comprensión temprana de los conceptos de tiempo. Cuenta hasta 10. Sabe el número de teléfono. Responde a las preguntas de por qué. 2.2 Desarrollo intelectual. El desarrollo de la inteligencia es un proceso lento el cual requiere de mucha paciencia para que el niño pueda conocer y reconocer su realidad, el entorno en el que vive y lo que sucede a su alrededor. Cuando nace un niño, este no distingue entre él mismo y su entorno debido a que está dotado de sus instintos con los cuales se alimenta y se protege. Con el tiempo entra en contacto con las personas y objetos ya sea succionando o tocando, todo esto ayuda a que el niño desarrolle sus conocimientos. A través del tiempo el niño al ampliar sus conocimientos sobre su entorno podrá reconocer e imaginar muchas cosas como, por ejemplo, una silla o una mesa sin tener la necesidad de verla o tocarla. Asimismo, tendrá conocimiento que tiene una madre, que tiene juguetes y mascotas y siempre hará referencia a lo que conoce, sus juguetes, su madre y su mascota. En cuanto a los niños de 3 a 4 años, Taylor Francis manifiesta que el niño observa lo que ocurre a su alrededor por medio de la imitación de situaciones reales, observa las actitudes y los comportamientos de sus padres y hermanos en su casa, en su escuela observa a sus compañeros y su maestra. Todo esto el niño lo imita por medio de juegos, tales como, casita, mamá y papá, a los policías. En esta etapa del desarrollo intelectual va adquiriendo conocimiento sobre la manera de comportamiento de los adultos. En esta etapa el niño solo entiende lo que ve, sin embargo, no toma en cuenta las transformaciones de una persona u objeto, tales como, no va a poder reconocer a su padre si está disfrazado a pesar de que lo escuche hablar, debido a que, para el niño se convierte en eso que se ha disfrazado. El lenguaje juega un papel vital importancia ya que entrega mayores conocimientos a estos juegos ayudando así al niño a concretar definiciones. Los niños se vuelven cada vez más capaces de analizar el mundo que la rodea de formas más complejas. A medida que el niño explora el ambiente, los categoriza y desarrolla esquemas. Mientras que el niño va creciendo y a medida que explora va desarrollando el proceso de aprendizaje, añadiendo que comienza a realizar preguntas como el por qué. Esta pregunta es clásica en esta edad. A la edad de 3 años, la mayoría de los niños pueden. Tiene conciencia de tiempo. Constante búsqueda de respuesta. Acata órdenes. Capacidad para organizar. Capacidad de asociación. Se puede captar la atención del niño en un periodo de tiempo de 5 a 15 minutos como máximo. Aparición de los por qué. Por otra parte, los niños de 4 a 5 años no son capaces aún de dar explicaciones sobre las situaciones que suceden, al menos de la misma forma en la que hacen los adultos. El niño en esta etapa lo único que hace es relacionar las cosas sin entender nada, solo toma en cuenta lo que percibe. Por ejemplo, si un niño ve que las nubes se mueven no pensará que esto es debido a rotación que realiza el planeta, al contrario, pensará que si las nubes se mueven, es porque él se está moviendo y si deja de moverse, las nubes tampoco se moverán. A medida que se acercan a la edad escolar, los niños mejoran en el uso de palabras, imitando las acciones de los adultos, contando y otras actividades básicas que son importantes para la preparación escolar. La mayoría de los niños de 4 a 5 años pueden rimar, nombrar e identificar muchos colores, dibujar la forma de una persona, cuenta hasta 5, decir dónde viven, hacer dibujos que a menudo nombran y describen. En cuanto a los niños de 5 a 6 años, a través del tiempo, el niño ya no utiliza el mismo tipo de pensamiento que antes. En esta etapa ya va descubriendo las cosas que pasan a su alrededor, contando con la ayuda de estar en constante contacto con niños de su edad y también con adultos. Utiliza más su lenguaje e indaga explicaciones a las situaciones que suceden, sin embargo, aún le toma trabajo en entender y comprender lo que pasa en su entorno. 2.3 Desarrollo del lenguaje. Un niño necesita utilizar el lenguaje para las interacciones sociales, para que pueda comunicar sus necesidades y para entender su mundo.
El desarrollo del lenguaje comienza con el llanto de un recién nacido y continúa a medida que se convierten en participantes activos en la conversación diaria. Para que un niño pueda desarrollar adecuadamente su lenguaje es fundamental que los padres lo ayuden, por ejemplo, hablar, comunicarse de manera frecuente con el niño durante todo el día. Esto refuerza la comprensión de su lenguaje y así va aprendiendo nuevos sonidos y palabras. La forma más sencilla de hacerlo es describiendo lo que ve, oye, siente, saborea y huele en el entorno que lo rodea. Incluso si el niño no tiene la edad suficiente para hablar, es importante reconocer y ampliar intentos de emitir sonidos. Por ejemplo, cuando un niño dice, automóvil, puede responder veo un automóvil rojo y grande. El auto va rápido. O si es un balbuceo, y dicen DDD, puede expandirse a papá o perro u otras palabras de que vea. Es útil comprender qué hitos deben alcanzar los niños a cada edad para tener la seguridad de que los cumplan, así como también de proporcionar los recursos correctos para desafiarlos a medida que crecen. En estos primeros años, se aprende mucho y se alcanzan muchos hitos cada día. Es importante recordar que cada niño se desarrolla a su propio ritmo y es por eso que todos los hitos, ya sea para el lenguaje, social o motor, se dan en rangos. Los niños de 3 a 4 años empiezan a concretar de manera definitiva los sonidos de la lengua ya que puede dominar casi todos los sonidos. Por otro lado, unos los va adquiriendo, también aprenden nuevos adverbios para poder expresar sus situaciones. Los niños de 3 a 5 años de edad, el niño comienza a hacer preguntas y a comprender quién, qué, dónde y por qué. El niño empieza a aprender a mantener una conversación sobre el tema y habla sobre lo que hizo ese día. Las personas ajenas a la familia suelen comprender lo que dice el niño. En esta etapa se puede denotar una mejoría en la articulación de niño. Si antes se le hacía complicado expresar palabras o imitar sonidos que antes escuchaba, a esta edad ya va perfeccionando esos errores. Podrá empezar a dominar ciertas pronunciaciones a pesar de que de todas maneras habrá palabras que aún no podrá vocalizar muy bien como por ejemplo las letras R, Ch, L, entre otros. Podrá también decir oraciones más largas y respetar las sílabas al momento de pronunciar. Su lenguaje evolucionará y será mucho mejor en comparación de un niño de 3 a 4 años de edad, aprenderá y pondrá en práctica verbos y los utilizará en el tiempo correcto sin cometer algún tipo de fallo en la conjugación. Podrá expresar con más facilidad y mayor precisión ya sea una afirmación o una negación. Por ejemplo, dejará de decir juguete sí y empezará a decir quiero jugar con mi juguete. En otras palabras, en esta etapa el niño ampliará de manera eficaz su vocabulario y su exploración sobre el lenguaje de los demás para poder así aprender palabras nuevas, en especial las palabras y los sonidos que le causen gracia que escuchará de los adultos o en su escuela, ya sea de sus compañeros o de su profesora, lo que a su vez enriquecerá su vocabulario y su léxico. En esta etapa, los niños. Composición de pequeñas oraciones. Socializa los sonidos con los objetos reales. Puede interactuar con una persona adulta. Participación de juegos simultáneos. El lenguaje se convierte diverso. Reaccionará a las expresiones y sentimientos faciales de otras personas. En cuanto a los niños de 5 a 6 años de edad, comienzan a leer y escribir. Las oraciones que usan para comunicarse son más largas y pueden contar historias. En esta etapa los niños ya van desapareciendo sus errores al momento de hablar y podrá pronunciar de manera correcta todos los sonidos con la lengua. Asimismo podrá escribir los números, por ejemplo, del 1 al 10, sin embargo, es importante controlar los errores que cometan al momento de leer y escribir, ya que esto puede perjudicar notoriamente en su aprendizaje. Por otro lado, no es signo de peligro si un niño presenta algún tipo de dificultad en el momento de pronunciar las letras tales como la R, Z, o Ch, debido a que todos los niños no aprenden de la misma manera. Algunos se les resultará fácil aprender nuevas palabras, nuevos sonidos, mientras que existirán niños que les costará un poco más de tiempo en aprender hasta que no tenga ningún tipo de complicaciones. 2.4 Desarrollo social y de la personalidad. Muchos de los niños presentan dificultades el manejo de las emociones, en especial en esta edad, los cuales presentan las siguientes características. Presentan una vida demasiado activa. Presenta desconcentración en las actividades. Presenta dificultad en el momento de la toma de decisión.
Existe presencia de pataletas y rabietas. Hay presencia de llanto frecuente. La mejor manera de aprender acerca de la conducta un niño es observar y recopilar información que describir las características de la conducta en una variedad de escenarios y situaciones. En los niños se es complicado el análisis de los sentimientos, por tal motivo se realiza la observación, para mediante el mismo poder observar el comportamiento. Entre las conductas inadecuadas se presenta la conducta desafiante en los niños y las niñas, los que se encuentran las siguientes características. 1. Se interpone en el aprendizaje del niño, en su desarrollo y su éxito en el juego. 2. Es dañina para el niño, para otros niños o adultos, o causa daño al ambiente. 3. Socialmente aísla al niño porque otros niños no quieren jugar con él o ella. 4. Pone al niño en alto riesgo ante problemas sociales o problemas en la escuela más adelante. Para comprender el crecimiento y el desarrollo humano, los profesionales de la salud deben comprender y aprender sobre dos áreas. El conocimiento de las competencias clave, por ejemplo, el crecimiento en los dominios motor, cognitivo, del habla y del lenguaje y socioemocional, y el modelo de desarrollo ecobiológico, específicamente, la interacción del medio ambiente y la biología y su influencia en el desarrollo. El temprano es un atributo innato el cual no se puede modificar, sin embargo, la conducta sí es modificable. Para que el niño pueda lograr su interacción en su entorno lo podrá lograr a través de estas 7 dimensiones, las cuales son: nivel de actividad, distracción, intensidad de emociones, regularidad, adaptabilidad, persistencia, calidad del estado ánimo. Podemos definir el temperamento como el estilo o personalidad del niño, y es intrínseco a un niño. Influye en el comportamiento del niño y la interacción con los demás. En base a los atributos anteriores que definen el temperamento, los investigadores han categorizado el temperamento de los niños pequeños en 3 categorías generales de temperamento. Fácil o flexible. Esta categoría incluye a los niños que son amigables y tranquilos, cumplen con rutinas tales como la hora de dormir y comer, adaptarse a los cambios y tener una disposición tranquila. Activo o luchador. Los niños que son quisquillosos, no siguen rutinas y tienen horarios irregulares de alimentación y sueño, tienen miedo de un nuevo entorno y nuevas personas, tienen reacciones intensas y se enojan fácilmente. Cauteloso. Los niños que pueden estar menos comprometidos o activos, tienen una disposición tímida a una nueva situación y nuevas personas, pueden retirarse o tener una reacción negativa. Se vuelven más cómodos y se calientan con la exposición repetida a un nuevo entorno o persona. Página 5. El niño entre sus 5 y 6 años de edad, puede acatar reglas y también instrucciones simples, por ejemplo, entrégame tu juguete. También puede disculparse por haber cometido algún tipo de error involuntario. Asimismo, se convierte más sociable al querer relacionarse entre sus compañeros de clase o los niños que viven cerca de su casa. También su juego imaginativo se vuelve más complejo, le gustará imitar sus fantasías, por ejemplo, su superhéroe favorito, en el caso de las niñas, las muñecas. 1. Unidad 3, la primera infancia, 3 a 6 años. 1.1 Información de la unidad. 2. Información de los subtemas. 2.1 Teorías etológicas, teoría del apego de Bowlby. 2.2 Ambiente familiar y el desarrollo del infante. 2.3 Riesgo psicosocial, indicadores. 2.4 Factores de protección. 1. Información de la unidad. Objetivo: analizar los aspectos relacionados a los problemas psicosociales y los factores de protección en la primera infancia mediante el desarrollo evolutivo del niño. Tema: problemas psicosociales en la primera infancia, 3 a 6 años. Subtemas: teorías etológicas, teoría del apego de Bowlby. Ambiente familiar y desarrollo del infante. Riesgo psicosocial, indicadores. Factores de protección. 2.1 Teorías etológicas, teoría del apego de Bowlby. En base al desarrollo que se va dando en los niños, existen 2 tipos de esquemas. El primer esquema es el innato, que consta de la combinación de simples datos, fijados en el genoma y fijan bases del aprendizaje. En este esquema se trata más sobre el lado innato del ser humano, o en este caso del menor,
para poder desarrollarse en el medio ambiente en el cual se encuentra, combinando lo propio de cada uno con lo que va adquiriendo del entorno para complementarlo y crear su propio desarrollo. En algunos casos también se pueden derivar del factor genético, esto es así cuando existe la interferencia de los genes, mismos que son en base al genoma. El siguiente esquema a identificar son los adquiridos, los cuales se destacan como complejos, los que son cimentados sobre los esquemas innatos, estos son los que crean una combinación de los aprendizajes innatos y los que se van adquiriendo a lo largo de la vida o en el proceso de desarrollo del menor. Esto se da en todos los menores, dado que el mismo está en plena etapa donde los conocimientos que vaya adquiriendo servirán para su formación a futuro. Si bien es cierto, esto es debido al menor y cómo éste se desarrolla en su medio ambiente. La etología es la base o rama de la ciencia encargada del estudio de lo innato, tanto del animal racional como irracional. Por ello nace el hecho de querer ampliar los conocimientos acerca de esta ciencia que por años permaneció bajo silencio, bajo el rechazo de muchos autores o investigadores. Es cierto que el estudio basado en lo innato puede llegar a ser un tanto tedioso por el simple hecho de que cada uno de los seres humanos son individuos, son un mundo distinto o ajeno al otro, por lo que, si se basaran las investigaciones por lo innato de las personas, este podría obtener resultados variantes, y asimismo como está fijada en la transmisión hereditaria. La transmisión hereditaria se da cuando el menor obtiene los mismos caracteres de sus progenitores, es decir, de sus padres, puede llegar a heredar su mal temperamento, su personalidad o hasta su forma de pensar las cosas, como actuar entre otras. Es cierto que en ocasiones se hace mención al factores de que el menor se parece más a su madre, a su padre e incluso existen casos que no hay semejanza con uno de sus progenitores, pero que, si lo existe en el lado de que tenga el parentesco con los abuelos, tíos, entre más. El esquema fijado en la transmisión hereditaria es una base teórica bastante apoyada por múltiples autores, ya que esta consta o explica cómo ciertas conductas, comportamientos o rasgos de la personalidad están heredadas por sus antecesores. Explica que los genes son aquellos factores que en cierto grado influyen en el presente de los niños y su futuro en el sentido de cómo éste puede irse adaptando al medio en el que se desenvuelve. De aquí nace lo que están programados para aprender según Machado en base a su estudio de la etología, menciona que muchos de los animales ya están programados para adquirir el conocimiento de ciertas cosas, algo que es esencial en sus vidas, por lo que se menciona o se entendería como un patrón del conocimiento que se mantiene. Lo mismo puede llegar a suceder con las personas, en algunos casos, los individuos están previamente programados a una conducta o personalidad, esto es una conjugación de los factores genéticos, pueden heredar ciertos rasgos de personalidad de algún antecesor, mientras que con las experiencias que va adquiriendo día con día, estas no desaparecerán, sino que se moldean para una mejor adaptabilidad al medio en el que se encuentra. Asimismo menciona que aquello innato de toda especie humana, fue aprendido en el curso de la filogénesis, es decir, la relación o el parentesco que tengan entre especies, entre animales. Si esto se antepone en plan de individuos, es cierto que se obtiene conocimientos de los padres, de los hermanos, de los tíos y de los demás miembros de la familia. Toman ciertas conductas que consideren o que se les ha enseñado como correctas, las moldean, las modifican a su gusto, para después ser usadas a su comodidad. Basándose en el enfoque de la teoría del apego de Bowlby, según Moneta en su recopilación de información, menciona que el Dr. Ion afirma que la capacidad que los individuos tienen de resiliencia ante situaciones o eventos de estrés o difíciles, por así mencionar, es influenciada o está inmersa por el patrón de apego que el menor ha desarrollado desde su primer año de vida. Esto se da en cómo al momento de nacer, o cómo desde el momento en el que nace, el infante adopta o direcciona su confianza en alguno de sus progenitores o alguien que está siempre al tanto de él, siempre al cuidado del mismo. El infante al observar e identificar quién está siempre cerca, considera que solo junto a esta persona puede estar seguro, por lo que si es tomado en manos ajenas a estas, le resulta incómodo. Por lo general es común ver que la confianza que se deposita es en la madre, dado que en su mayoría es esta figura quien está más al tanto del menor, por lo que cuando la madre lo pasa a brazos ajenos, este tiende a llorar inmediatamente, buscando a su madre con la mirada. Este tipo de comportamiento no es ajeno a los patrones de conductas que puede y deberá presentar en infante,
pues es considerado como algo innato, dado que su confían a pesar del corto tiempo de vida, ya está puesta en algún individuo. Pues bien, existen casos, de las madres o el padre no poder disponer del tiempo necesario para el cuidado del infante, por lo que contratan a una niñera, y en este caso, dado que cualquiera de las figuras paternas está ausente, él deposita la confianza en aquella persona desconocida, pero que no es consciente de lo mismo. En esta edad, los menores no son conscientes de lo que es bueno o malo, por lo que solo ven a manera seguida a una persona, ven y sienten la protección que ésta les brinda, por lo que deposita en ella la confianza de sí. Aquí es fácil identificar cómo se da el apego de los infantes hacia las personas que están cercas. Aunque el apego es una etapa que se debería de dar, existe el apego desorganizado, que es cuando no es por uno de los progenitores, padre o madre, sino que con terceros. Como lo fue mencionado anteriormente, se puede también dar con los tíos, abuelos, o hasta con los mismos hermanos. Es simplemente el hecho de que una figura le brinde el sentido de protección que en esa etapa todo infante necesita. Sin embargo, la carencia o la ausencia de apego, provoca en el menor una pérdida de la confianza. La mayoría de las veces sucede cuando el infante experimenta el abandono de su madre. Sin el punto de generalizar, se puede decir que en la mayoría de los casos, son las madres las encargadas de llevar a cabo la crianza de los niños, velan por su bienestar, hacen mayor acto de presencia que los padres. Pues bien, desde este punto de vista, el menor es consciente de que es su madre quien lo va a proteger, sin embargo, es la misma que lo abandona, lo que provoca que el niño pierda confianza con las demás personas. Este tipo de casos se han ido dando a lo largo del tiempo. Claro está que cada una de las personas tiene su forma de procesar las cosas, de reaccionar ante este tipo de situaciones. En el caso asimismo, que se pueda perder la confianza en los demás por parte de los niños, es cuando se da maltrato infantil. Aquí se desenlaza un colapso de mecanismos comportamentales. Esto es así por parte del menor, ya que es una manera de poder aguantar o soportar la situación por la que está pasando, soportar la frustración del maltrato y no poder hacer nada o estar consciente que nadie hará nada por él, ya que es de su persona de apego de quien recibe la agresión o el maltrato. Lo cual es la razón principal por la que pierde la confianza, y esto es una posible repercusión a futuro de la falta de confianza que puede presentar en las demás personas, creando problemas de sociabilidad. 2.2 Ambiente familiar y el desarrollo del infante. La familia es aquella zona de confort a la cual todo integrante está más que ligada, puede generar en sus momentos inestabilidad. Sin embargo, es la unidad funcional que construye al menor tanto en personalidad, actitud como en comportamiento. Día con día, las enseñanzas dadas en el hogar son el fiel reflejo fuera de este. En los ámbitos sociales, escolar, este se irá desenvolviendo con las bases fundamentadas de la familia, y complementadas con las que, conforme al tiempo, irá adquiriendo de la sociedad, de la escuela, de las instituciones externas. Asimismo, la familia es considerada como la primera red de apoyo que todo individuo tiene. Esta le será siempre de utilidad a lo largo de su vida. Si existen problemáticas en la misma, estas repercuten en los demás ámbitos o las demás redes de apoyo, como lo es la segunda basada o conformada por la sociedad, lo que vendría a ser las amistades. Este tipo de red por lo general es más tomado en cuenta al llegar a la etapa adolescente. Sin embargo, en la etapa infantil, la red primaria es mayor y, por una forma de decir, es la única que ellos tienen en mente o son capaces de ver, pues consideran que no hay nadie más de confianza que sus mismos miembros de familia. Las relaciones interfamiliares que se van desarrollando a lo largo del tiempo son evidentes ante la presencia del menor. Si en el caso de conformar una pareja de progenitores nocivos, estos no pueden esperar al menor con pensamientos basados en la rectitud, en la paciencia. Si ante él, los padres están en constantes peleas. Asimismo, es necesario que entre los miembros de la familia exista un mediador, que por lo general este papel lo desenvuelve el padre o la madre. Esto es así ya que, en medio de debates entre los mismos, puede haber quien vaya descartando los pros y contra de la situación sin estar de parte de uno de los familiares. Las relaciones que se van desarrollando a lo largo de la vida deberían ser por lo general, equitativas, es decir, el padre o la madre no puede inclinarse más hacia uno de sus integrantes de la familia, no puede ni debe dar a conocer que se lleva mejor o quiere un poco más a uno de ellos,
que prefiere más a uno que a otro, ya que en este tipo de relación que todo ser humano experimenta, se juega mucho las emociones. Las emociones que pueden o no ser delicadas, dependiendo de cada uno de los integrantes. De aquí se desarrolla la inteligencia emocional de los integrantes de la familia, especialmente de los menores. Esto consiste en que el mejor es capaz de reconocer sus propios sentimientos y toma en cuenta el de los demás. Busca entender no solo su punto de vista, solo sus emociones y sentimientos, sino también el de los demás, tratando así de dar soluciones de equilibrio, soluciones de beneficio equitativo o igualitario. En el desarrollo del infante dentro del ámbito familiar es fundamental la comunicación de la misma. Manejar este tipo de confianza es de beneficio mutuo, ya que el menor considera tener a personas que no solo están para enseñarles, sino también para dialogar, llegar a conclusiones a problemas a futuro. El cómo se desarrolle el infante en este tipo de ámbito es variable, ya que no todas las familias tienen un mismo patrón de comportamiento o enseñanza para los menores, por lo que la conducta de ellos varía dependiendo de cómo fueron criados sus progenitores, el contexto en el que se encuentran, como su estado económico. Londoño considera desde su punto de vista basada en el estudio realizado en Colombia con niños del nacimiento hasta los 6 años, que el estilo de crianza de los padres es una forma de orientar a sus hijos a dos cosas elementales. La primera es a dar frente a la vida, y la segunda a cómo criar a sus hijos. Principalmente va dirigido a enseñarles a cómo tener un mejor desarrollo, una buena supervivencia y sociabilidad. Estos tres factores antes mencionados son importantes, al menos dentro de los parámetros de la tierra colombiana, pues es importante que las personas desde pequeñas sean ilustrados de conocimientos a futuros, estos conocimientos basados en un buen desarrollo. Por ello, los padres son los encargados de llevarlos a cabo, ya que son los de mayor confianza para los menores. Si bien es cierto lo que menciona Londoño, estas incluyen ciertos parámetros que involucran a la cultura o lo que se considera cotidiano. Y se considera correcto o idóneo aquello, pues enseñar a los menores es lo ideal. Sin embargo, se debe tomar en cuenta qué tipo de ámbito social se va a enfrentar a futuro el menor. Se debe tomar en cuenta lo que a manera cotidiana se hace dentro de la familia y fuera de ello, en los parámetros subjetivos de normalidad aceptada para la sociedad. Por ejemplo, si estatus socioeconómico de la familia presenta un problema, este mismo puede arrastrar consigo mismo dificultades en la relación de la pareja, discusiones del mismo, o en su mayoría desatención del menor, dado que los padres buscan mejorar la calidad de vida, tomado un pensamiento de querer dar lo mejor a su hijo, por lo que pasan más tiempo fuera de casa, dedicados al trabajo y no brindan la atención que necesita el menor, y esto como efecto tomaría al niño con un retiro hacia sus padres, la confianza quiebra, el desarrollo puede llegar a ser distorsionado, abrupto y difícil para él y sin la guía necesario, los resultados serían variados. 2.3 Riesgo psicosocial, indicadores. Los riesgos psicosociales han ido incrementados con el pasar de los años, han tomado mayor auge en la actualidad debido a que los mayormente afectados suelen ser los menores, por simple hecho de ser manejables, manipulados para silenciar o disimular qué está pasando que le puede causar daños psicosociales. Este tipo de daño psicosocial, como lo dice en sí, es un daño mental que le puede causar cualquier persona. Los 3 primeros años de vida de todo ser humano son considerados como los más importantes, suelen adquirir conocimientos de manera más rápida, dado a la elasticidad del cerebro que está dispuesto a llenarse de nuevos saberes. Por ello se considera necesario que el menor desde ya adquiera la capacidad o habilidad de resiliencia, misma que a futuro le será de gran utilidad. Este tipo de enseñanza para el menor lo conlleva a tomar el conocimiento innato y desarrollo de los mecanismos de defensa para poder, como la misma palabra lo dice, defenderse. Se podrá proteger de aquello que lo puede derrumbar psíquicamente. Si en un caso se desenvuelve el maltrato infantil, este tipo de desarrollo que genera el menor a manera social, va a ser en base a la desconfianza hacia los demás, pues el miedo infundido por los mismos miembros de la familia lo ha creado a tal forma que considera no capaz de brindarle a alguien más una gota de confianza. Es considerado el maltrato como uno de los indicadores de los riesgos psicosociales. Dado que el maltrato siempre deja secuelas, siempre deja una marca tanto de quien lo recibe como quien lo proporciona, pero en su mayoría de veces, las marcas psicológicas quedan en quien las recibe.
Otro tipo de riesgo psicosocial que puede representar para un niño es el hecho de formar parte de una familia monoparental. Si bien es cierto, existen casos de madres o padres solteros, que creen que aun con la ausencia de uno de los progenitores estos pueden desenvolverse de manera exitosa sin la ayuda de esta. Sin embargo, está más que claro, que tanto la madre como el padre juegan roles fundamentales dentro de la vida de su creación. Por más que se intente dar la imagen de padre y madre cuando uno de estos sea ausente, esto es imposible. Madre es madre y asimismo sucede con el padre, no puede jugar dos roles, si en algunos casos, no puede ni con uno. El simple hecho de que esté presente la ausencia de uno de sus progenitores, crea la duda en el menor, se crea curiosidades y preguntas que muchas veces prefiere u opta por dejar en el vacío, por miedo a ellas. Este tipo de riesgo es mayor, tomando en cuenta que la confianza puede ser afectada. Por ello se recomienda que desde día 1, el infante experimente el apego hacia alguien, principal y favorablemente hacia uno de sus padres, ya que ellos son parte de su primera red de apoyo, son sus pilares y sus primeros maestros. Estas dos considerados su zona de confort serán quienes más manejen el apego creado por el infante y el desarrollo del mismo debe ser en base de paz. No puede obstruirse bajo ninguna circunstancia. Es importante por parte de los padres, identificar aquellos riesgos psicosociales que pueden estar o pueden pasar los menores, tratarlos, buscar soluciones o vías de desarrollo óptimo. Como se menciona antes, el maltrato infantil es uno de estos riesgos, y la mayoría de estos son a mano de los progenitores, lo que crea en la menor desconfianza tanto hacia los padres como hacia los demás. En la adolescencia se repercute lo que afectó a la niñez, es decir, si se basa en lo antes mencionado, el apego, lo innato, lo adquirido, y si se mezcla un posible caso de maltrato infantil, el menor llegando a su etapa adolescente será hecha de problemas psicológicos, que sin la ayuda necesaria o profesional, le será difícil casi imposible salir o seguir adelante. Por ello siempre es recomendado que en cuanto se identifiquen problemas de cualquier índole, este sea tratado a la brevedad posible. También se puede considerar como riesgo psicosocial la hecho de mantener una baja interacción con sus progenitores, como por ejemplo con la madre, por lo general y como también fue mencionado anteriormente, el apego mayormente se da con la misma madre que con el padre, por lo que si en este caso, el infante se va desarrollando pero la interacción con la madre va bajando, esto puede crear inseguridades en el mismo, tomando por entendido que los vínculos que pueden llegar a darse pueden irse corrompiendo, fracturándose. Aunque para cada individuo la reacción ante una acción es variada, existen casos que este tipo de interacción disminuida no afecta, mientras que a otros sí y este les repercuta tiempo después. Es importante tener en cuenta, que independientemente de cualquier tipo de riesgo que pueda estar expuesto el infante, debe ser identificado y tratado. No solo los psicosociales, sino todo tipo de riesgo a los que estén expuestos. En la actualidad esta área de la sociedad, los niños, son una de las partes más vulnerables que existen, por lo que se ha dado bastante auge a la misma brindando campañas de protección a las mismas. 2.4 Factores de protección. La mayor fuente de protección para los infantes es la implementación de estrategias de prevención, mismos que sirven para fortalecer los factores protectores dentro de la familia, las escuelas y la comunidad en sí. Tratan de fortalecer los medios de desarrollo que son útiles para los menores y previniendo los riesgos posibles que puedan llegar a afectar la vida de los menores. Si bien es cierto, la estrategia establecida por Amar y los demás autores sobre la implementación de estrategias de prevención es muy buena, sin embargo, para la correcta o debida implementación de estrategias, es necesario el apoyo principalmente del gobierno para dar paso a este tipo de actividades, más que nada en los ámbitos escolares. Esto en ocasiones no es posible, o se tornó difícil de realizar por lo que dejan este tipo de proyecto de gran importancia de lado. Morelato considera en su estudio sobre los factores de protección para infantes, que la resiliencia es el mejor factor de protección para ellos, pues considera que este tipo de habilidad les brinda las herramientas suficientes para estar en medio de una situación de estrés o de gran dificultad y saber discernir entre lo que está bien o mal, tomar una decisión y seguir adelante con todo. Tomando en cuenta lo expuesto anteriormente, si se considera por muchos hoy en día a la resiliencia como un factor de protección de alta gama, muchos dan uso de la misma.
Sin embargo, se debe tomar en cuenta que este tipo de protección se da gracias a las experiencias pasadas y que se mezclan con las actuales y están dotadas u otorgadas por los progenitores, quienes fueron desde un principio su guía. Este tipo de habilidad, si bien es cierta, es innata, pero también puede ser desarrollada con el pasar del tiempo y con las experiencias que cada uno de los individuos pasan por sí mismo y por experiencias ajenas también que pueden tomar como propias. También uno de los factores de protección más importantes que se pueden ir dando a lo largo de la vida y que no se les puede brindar nadie, es la atención de los padres. Este tipo de protección solo lo depositan ellos en sus hijos, dado que, como se mencionó antes, el hogar siempre será la primera escuela basada en enseñanzas de valores humanos, educación, ética y más. Por lo que la atención brindada por los padres es una forma de protección fundamental en cada individuo que le servirá para su desarrollo desde la infancia hasta las demás etapas de vida. La atención que se le brinda al niño debe ser real y continua. Muchos casos en niños con desatención se han ido en incremento, todo debido a que los padres optan más por la dedicación al trabajo. Al querer dar mejor vida no toman en cuenta que no solo es en base a factor monetario que se da una buena vida, sino al factor psicológico. Gracias por llegar hasta aquí. Ayúdanos a crecer interactuando con nuestro contenido, me gusta, comentarios, compartir. Hasta el próximo vídeo.